Bueno, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Ya está acá con nosotros conectado vía telefónica mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a las personas que te ven, a las personas que te oyen. ¿Me están oyendo claramente? Fantástico, mi hermano. Estás como si estuvieras aquí. Estás aquí, bien claro. Ok, pues vamos para el mambo ahora. Seguro que sí. Bueno, no te voy a preguntar por el calor porque es obvio, yo estoy sudando acá, así que eso ya lo sabemos todo de arranque. Vamos al resumen de la guerra de Ucrania, que han sucedido un sinnúmero de cosas y que en algunos frentes parece que la cosa ha cambiado algo. Así que ponnos al día, Orlando. Pues mire, Andrew, lo que la gente debe conocer durante esta semana es un tema que tú hablaste sobre la planta nuclear clausurada de Chernóbil, Sí, señor. donde se acaba de aprobar unos 500 billones de dólares para reconstruir la superestructura o la bóveda que protege el reactor que colapsó, que tuvo el meltdown. Creo que fue la unidad número 4. Esta cantidad de 500 billones de dólares, yo quiero explicar esto porque muchas personas tal vez lo que recuerdan es la fotografía de la coraza de arriba que tenía una pequeña perforación como de 6 pies de diámetro, y entonces pues nos es difícil identificar porque se necesitan 500 millones de dólares, perdone si dije la cantidad de billones, 500 millones de dólares para hacer una reparación completa de esa bóveda que se supone que durará 100 años. La razón es la siguiente: esa estructura tiene que ser monolítica. El exterior tiene que ser de stainless steel. Debajo de ese stainless steel hay varias capas que se han diseñado, donde la última capa, que es el techo que sería de la bóveda interna, es un material especial, Andrew, que no tiene casi ningún tipo de fricción, donde ningún particulado se pega. De esa manera el polvo radiactivo, cuando una vez llegue al techo, no se pega al techo y vuelve y cae al suelo de la bóveda. Así que estamos hablando de un tipo de construcción extremadamente complejo, que tiene más o menos 7 etapas de diferentes tipos de metales y de componentes sintéticos, donde además de eso, entre todas esas capas hay un sistema de flujo de aire que es tratado y donde ese aire impide cualquier tipo de corrosión que se suscite dentro de esas diferentes capas metálicas y de otros materiales del cual se construye este escudo que nos protege del desastre de Chernóbil que ocurrió en la década de los años 1980. Tenemos que hacer notar de que esa planta tiene un gemelo. El gemelo está en Kursk, y hasta ahora se dice que la planta de Kursk, que es una planta exactamente gemela a la planta de Chernóbil, que aparentemente está en buenas condiciones. Si usted ha visto películas sobre el incidente de Chernóbil, sepa usted que todo eso se filmó en la planta que queda en Kursk, que es la planta gemela de la planta de Chernóbil. Lo otro que ustedes deben conocer es que esta semana Ucrania anunció que tiene un nuevo tipo de dron llamado, no voy a decir el nombre en ucraniano porque es extremadamente complicado, pero se traduce al nuevo dron llamado la nube pequeña, donde este es un dron que va a tener un costo de menos de $1,000 estadounidenses, donde va a tener un rango de efectividad de sobre 30 millas, y se indica de que este tipo de dron que ha diseñado Ucrania en este momento es para que los rusos pues naturalmente gasten en interceptarlos miles y miles y miles de dólares, y así pues van quebrando económicamente la economía de Rusia en lo que tiene que ver con su presupuesto militar. Lo otro que ustedes deben conocer de esta semana es que Ucrania tuvo un gran triunfo porque pudo realizar un ataque a una base aérea militar que queda a más o menos 1.700 kilómetros de la frontera de Ucrania, donde pudo destruir 2 aviones Su-57, que ese es el equivalente ruso, lo que nosotros conocemos como el F-22 Raptor. Además destruyeron un Su-34. La importancia de destruir 2 aviones Su-57 es que Rusia solamente tenía como 6, había perdido 1, se quedó con 5, ahora pierde 2, le quedan solamente 3.
Así que Ucrania le ha quitado totalmente esa ventaja militar a Rusia, porque ya no tiene, solamente le quedan 3 aviones Su-57, y como tú bien sabes, no se sabe si esos Su-57 que le quedan son los que están en óptimas condiciones para ir a combate. Lo otro que debemos reconocer es que Ucrania, debido a la situación que hay en estos momentos donde, como tú bien sabes, Estados Unidos le anunció a toda Europa de que se cancelaban todas las órdenes de equipo militar a Europa, debido a que la producción tiene que estar dedicada al conflicto de Irán. Eso ha forzado no solo a que Ucrania busque otros medios para poder fortalecer su defensa aérea, sino que también pusieron una orden para construir 8.000 interceptores Octopus de fabricación casera. Estos interceptores Octopus, que aparentemente han sido muy exitosos, que también están siendo utilizados en el Medio Oriente, tienen una capacidad de poder destruir un dron Shahed a más de 30 kilómetros de distancia. Eso son como 18 millas, y poder llegar a una altura de 14.000 pies. Así que naturalmente puede destruir la gran mayoría de estos drones Shahed que son lanzados contra Ucrania. Lo otro que debemos conocer, Andrew, que en estos momentos Zelensky está haciendo otra reforma militar. Esta reforma militar se compone de 3 puntos. Número 1, va a haber ahora una forma diferente de reclutamiento. No han dicho los detalles, así que no sabemos si va a bajar más la edad de reclutar para el ejército de Estados Unidos. Lo otro es que va a cambiar el tour of duty, o sea, cuánto tiempo un soldado sirve en el ejército, cuánto tiempo está en el campo de batalla y cuánto tiempo está en la reserva. Y entonces lo otro que va a hacer es que va a subir el salario de los soldados que están batallando. Aparentemente va a haber una diferencia en salario entre los que están batallando en el frente de batalla y los que están en bases militares alejados de el campo de batalla. Así que el señor Zelensky se supone que para junio de este año está implementado completamente esta nueva reforma militar. La reforma militar, como según lo que yo leí, no contempla despedir o sustituir comandantes generales dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo otro que debemos conocer es que en la región de lo que se conoce como el Oblast de Leningrado, donde está San Petersburgo y donde están 2 importantes refinerías que son la Ust-Luga y la Primorsk, se reporta que la reducción de sus defensas aéreas, o sea, los misiles que se utilizan para interceptar todo lo que envía Ucrania para destruir estas facilidades y las facilidades portuarias petroleras de esa región, de lo que podríamos llamar la provincia de Leningrado, se informa de que se ha reducido por un factor de un 76%. Wow. Porque las defensas aéreas han sido transferidas para proteger a Moscú. Así que el señor Putin se olvidó de su ciudad natal, San Petersburgo, donde están estas 2 refinerías que son de las más importantes en el mar Báltico, donde durante esta semana Ucrania se ha pasado lanzando ataques exitosos contra estas facilidades petroleras en la provincia de Leningrado. También atacó otra enorme refinería en el este del Mar Rojo, en lo que se conoce como la provincia de Krasnodar, llamada Tuapse, donde esta es como la 5ª vez de un ataque exitoso contra los tanques de almacenamiento de petróleo de esa refinería. Así que por ahora, durante esta semana, desde que hablamos la semana pasada, esta ha sido una semana muy exitosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y claramente se nota de que por lo menos las facilidades de defensas de Rusia han decaído
considerablemente, y tal vez por eso fue que llamó a Donald Trump para pedirle una ayudita a ver si podía terminar esta guerra, pero ya tú sabes que con Donald Trump no se puede bregar. Bueno, es importante lo que tú dices, reaccionando a los datos que nos da. Rusia le había pedido, precisamente por lo bien que ha estado el frente de batalla, cuando me refiero al frente de batalla, todas estas operaciones, más allá del territorio, porque no se marcan grandes diferencias en el terreno, obviamente, con las infanterías. Pero Rusia estuvo pidiéndole precisamente a Ucrania un alto al fuego para celebrar el día de la victoria, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Ucrania se negó a esto. Es por eso, como tú mencionas, que se han movido las baterías antiaéreas hacia Moscú. Porque obviamente si Putin llegase a cancelar, obviamente, el desfile del día de la victoria, pues básicamente ceder a que Ucrania nos está dando en la cara y nos está pateando en el piso. Por ende, para poder sostener, ¿no?, obviamente esa marcha y todas esas miles de personas que van a esa celebración, pues ha estado moviendo y reforzando las defensas aéreas de Moscú. Es la forma que lo ha hecho. ¿Por qué? Nuevamente, debido al éxito que ha tenido las operaciones de misiles y de drones ucranianos, pues no han querido Ucrania, no ha querido ceder a ese alto al fuego, como tampoco Rusia quiso ceder a otros altos al fuego que le había pedido Ucrania cuando estaba en su peor momento. Así que tenemos esa situación acá. Y mientras digo eso, también le digo a los amigos, y para continuar contigo en otros temas, de que inclusive ya Israel ha puesto en marcha dentro de su llamado escudo de hierro o cúpula bóveda de hierro, que no ha sido muy efectiva, los misiles Arrow 3, que obviamente se desarrolló por la industria militar de Israel y por el Departamento de la Defensa o de la Guerra de Estados Unidos. Bueno, yendo a otros temas, Orlando, vámonos al Oriente Medio, al Golfo Pérsico. Una noticia que retumbó ya toda la pasada semana es obviamente la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEC. Y como esto pues inmediatamente pues ha sido un cantazo durísimo, ¿no? Tanto para Arabia Saudita como otros de sus socios en la región. Vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto. Cuéntanos, Orlando. Pues mira, primero que nada, lo que reportó el alcalde de San Petersburgo no me sonó como si fuera una transferencia de armamento temporal. Yo creo que él se está quejando de que Moscú se está olvidando de San Petersburgo. Lo del cese al fuego yo puedo comprender a Ucrania porque claro, Rusia nunca ha honrado ningún cese al fuego por ninguna de las actividades que ha tenido el gobierno de Ucrania. Así que, como te diría yo, ojo por ojo, diente por diente, si tú no me respetas mi cese al fuego, pues yo no te voy a respetar tu cese al fuego. Porque igual no es ventaja. Una cosa. Exacto. En lo que tiene que ver con los Emiratos Árabes Unidos, cuando Andrew y yo éramos jovencitos, por ahí con rifles de balines matando lagartijos por los campos de Puerto Rico. Así es. Ocurrió un desastre en el inventario de petróleo del mundo. Hubo una escasez de gasolina, una escasez de petróleo, donde subieron los precios drásticamente en la década de los años 1970 particularmente. Sí. O sea, que esa ha sido la subida de petróleo, del precio que sufrimos nosotros, los baby boomers, en el pasado. Así fue. Esa reducción en la disponibilidad de gasolina en aquel entonces fue culpa de Israel. Así como lo oye, fue culpa de Israel, porque debido a las hostilidades de Israel en contra de los países árabes en esa región del Medio Oriente, países como Arabia Saudita pusieron un embargo inmediato al petróleo que exportaba 74 a los Estados Unidos. Y por eso fue la crisis de la década del año 1970, con lo que tiene que ver con los inventarios de combustibles en los Estados Unidos. Y hoy estamos repitiendo más o menos la misma situación, porque aunque lo niegue el presidente Trump, estamos en esta guerra contra Irán debido a Israel. Sí. Lo otro que ustedes deben conocer es que la OPEC se desarrolló en el año, pues, más o menos para el año 1960, con más o menos 5 países fundadores, que fueron Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Después, a través de los años, se integraron Algeria, Congo, Ecuador,
Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia y Nigeria. ¿Okay? Al principio habían 7 compañías que se conocían como las 7 hermanas que estaban a cargo de controlar el petróleo, el precio del petróleo mundial. Esas compañías, voy a dar el nombre moderno de esas compañías porque han cambiado de nombre a través de los años, es British Petroleum, Chevron, Gulf, Texaco, Shell, Exxon y Mobil. Así que podemos ver claramente que el control del precio lo tenían compañías del occidente. Después de la crisis petrolera del año 1900, de la década del año 1970, añadiendo la revolución de Irán en el año 1979, el control de los precios pasó a los países de la OPEC, particularmente Arabia Saudita, que es el país más productor de los países que componen la OPEC en el Medio Oriente. Estoy sacando a Venezuela aparte porque Venezuela no es parte de esa, como usted diría yo, de esa cultura musulmana del Medio Oriente. Así que no ha sido un país con mucha influencia en la OPEC, aunque tiene una gran cantidad de reservas petroleras. ¿Qué pasa? Que en la década de los 80, debido a ese control, se inventaron los futuros, y entonces es que entramos en esta vaina de que cada vez que alguien se tira un follón, en alguna parte del mundo el precio del petróleo sube o el precio del petróleo baja. Entonces llegamos al presente. En la década de los años 2010, o sea, en el año 2018, vino Qatar y se salió de la OPEP, porque Qatar quería producir todo el gas natural que le diera la gana. Y entonces ahí que viene el mambo. Todo país que pertenece a la OPEP se rige por la cuota que le impone Arabia Saudita. Arabia Saudita le impone a los miembros de la OPEP cuántos barriles de petróleo tienen que producir diariamente. Se tienen que regir y tienen que ser leales a esa cuota que se le impone. Y con esa cuota es que Arabia Saudita, en el presente, el príncipe Salmán, controla el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Okay? Por eso es que hemos visto presidentes como Biden y presidentes anteriores que han viajado a Arabia Saudita para solicitarle a Arabia Saudita que produzca más petróleo para que el precio baje. Pero naturalmente el príncipe Salmán tiene unos proyectos de infraestructura y tiene la ciudad de él imaginaria que se llama la ciudad lineal, donde él necesita dinero para construir esos proyectos que tiene en mente. Así que para el príncipe Salmán hay un precio del barril de petróleo que él desea para pagar sus proyectos de infraestructura dentro de Arabia Saudita. ¿Okay? Entonces llegamos al presente. Que quiero añadir que cuando la OPEC le dice a los países miembros que tienen que bajar la producción, eso significa que tienen que cerrar la llave en varios pozos petroleros o reducir la producción de sus refinerías, pero utilizando unos protocolos, unos Standard Operation Procedures, para que cuando tengan que producir más petróleo, pues puedan renovar el nivel de producción que desea el príncipe Salmán, o sea, que desea Arabia Saudita, que es la que controla, se puede decir que controla por completo la OPEP. Entonces, ¿qué pasa? Los Emiratos Árabes Unidos han aprovechado esta oportunidad donde se pueden salir de la OPEP sin causar un impacto inmediato en el precio del petróleo, porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Y como el estrecho de Hormuz está cerrado, ellos se salen ahora y hemos visto que naturalmente el precio del petróleo no ha tenido ninguna variación. La gran ventaja de los Emiratos Árabes Unidos es que es el tercer país, o era el tercer más importante dentro de la OPEP en el Medio Oriente. Así que ahora quedan solamente Arabia Saudita y el país de Irán. La ventaja de los Emiratos Árabes Unidos es que debido a su infraestructura, Arabia Saudita le podía decir a los Emiratos Árabes Unidos, duplica la producción. Ellos tenían la capacidad casi inmediata de duplicar la producción y bajar el costo
del petróleo en el mercado. O, debido a la manera que estaba diseñada su infraestructura, Arabia Saudita le podía decir, baja tu producción a la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Los Emiratos Árabes Unidos crearon una estructura para poder producir 5 millones de barriles al día. Pero Arabia Saudita le dijo a los Emiratos Árabes Unidos que solamente podía fabricar 1 millón de barriles de petróleo diariamente. O sea, estamos hablando que le quita la capacidad de producción a Arabia Saudita y naturalmente los ingresos por un factor casi de un 80% por dar una figura matemática. Así que los Emiratos Árabes Unidos se salieron y ahora lo que se cree que va a suceder es que tan pronto vuelva a fluir el tránsito petrolero normalmente a través del techo de Hormuz, los Emiratos Árabes Unidos van a subir la producción al máximo, a 5 millones de barriles de petróleo diario. Y se supone que eso tenga un efecto en el mercado que baje el costo del petróleo significativamente. Y entonces se está diciendo que para poder competir, para evitar perder su market share, que entonces Arabia Saudita también va a tener que reducir el costo de petróleo, porque si no va a perder su market share al país de los Emiratos Árabes Unidos. Así que va a haber una guerra de precios, según dicen los expertos, favorable para nosotros los paganos, los que pagamos por todo, como dice Andrew. Pagamos aquí, pagamos allá, pagamos por todas partes. Pagamos por todos los platos rotos. Así que eso es lo que se prevé en el futuro. También yo veo, y esta es mi opinión personal, que estas compañías, que fueron las 7 hermanas originales, que es British Petroleum, Chevron, Gulf Oil, Texaco, Shell, ExxonMobil, pueden ver una enorme oportunidad para desintegrar a la OPEC, para que la OPEC deje de existir. ¿Okay? Y se dice que por lo menos hay 3 países que están pensando también salirse de la OPEC. Wow. Y si eso es así, entonces entraríamos en un nuevo universo de cómo se calcula el precio del barril de petróleo si la OPEC desaparece. ¿Okay? Donde tal vez las nuevas compañías más poderosas del mundo podrían retomar el control del peso del petróleo a nivel global. Así que, como tú bien sabes, por lo menos por lo que se ve, sí, el control del precio del petróleo a nivel mundial podría pasar a los nuevos hermanos más productores del mundo, que son Aramco de Arabia Saudita, ExxonMobil de Estados Unidos, Chevron de Estados Unidos, Petrochina de China, Shell de el Reino Unido, Total de Francia y una compañía que se llama CNOOC, que es de China. Tal vez ese sea el nuevo grupo de los 7 hermanos que controlan el precio del petróleo en un escenario post-guerra de Irán. Bueno, vamos a ver, British Petroleum, obviamente. Dame las preguntas. No, claro. Ahí tienes también a British Petroleum, que fue la que nos ha dado problemas aquí en el Golfo de México, los escapes. Hay varias cosas, ¿no? Yo, obviamente, a esa postura habría que preguntarse, Orlando, hasta qué punto entonces el dólar seguiría siendo, obviamente, la moneda de compra de petróleo. Se acabó la OPEC, que es quien apoya esa postura. Estando el mercado por la libre, pues habría que ver entonces si realmente todos los demás nuevos competidores, aunque se mencionan aquí la mayoría de estas compañías, con excepción de China, son occidentales, probablemente pues el dólar siga siendo la moneda para comprar petróleo, pero si eso cambia, definitivamente pues es un problema para los Estados Unidos. Otra cosa que tú que no mencionaste, pero que lo uno a lo que dices, es obviamente que tampoco ha explotado el precio del petróleo como ocurrió hace unos años atrás, debido a que ya se había acumulado, reservado mucho petróleo, es decir, había petróleo obviamente en reserva y se había acumulado, aunque hay un déficit de más de 20 millones de barriles y que aunque se trate de buscar en otros mercados, lo más que se puede sustituir son como 8 millones, perdón, de barriles más 8 mil millones de barriles,
la situación obviamente sigue siendo complicada. Por eso es que es importantísimo, Orlando, desde mi punto de vista, y sé que el tuyo, el de todo, que se resuelva lo más antes posible este conflicto, para que entonces pues podamos tener no solamente combustible que pueda ser pagado por nuestro bolsillo, sino definitivamente que todos los suministros y todo el mercado internacional pues se pueda mover, porque mientras más continúe este cierre del estrecho de Hormuz y todo este peligro potencial, pues obviamente vamos a estar frenando la economía en todos los ámbitos. Orlando, te pregunto, ¿qué está pasando con Corea del Norte? Ese siempre también es un interrogante que todos tenemos. Yo creo que no se le puede bajar la guardia a Corea del Norte, y tú siempre aquí puntualmente nos traes la información de lo que está aconteciendo en esa península. Cuéntanos. Hay un delay allá. Hay un delay de nuevo, pero vamos a ver si Orlando lo escucha. Si me estás oyendo, yo Sí. no te estoy oyendo, pero te voy a contestar la pregunta porque te estoy oyendo por la radio, así que va a haber un retraso en la pregunta y en mi contestación. Sí. Dime si me estás oyendo primero que nada. Sí, te escucho. Sí. Vamos a ver si le llega ya el delay. Cosas del mundo. Dale. Sí, Orlando. Ok, sobre lo que tiene que ver con Corea del Norte, durante esta semana el señor Kim Jong-un elogió a los soldados norcoreanos que se suicidan detonando granadas antes de ser prisioneros por soldados ucranianos. ¿Ok? Él está elogiando ese tipo de suicidio, y entonces cuando Kim Jong-un públicamente menciona que se están suicidando estos soldados de Corea del Norte, se contestó el interrogante de una sospecha que había de que los soldados de Corea del Norte se estaban suicidando en el escenario de guerra de Ucrania. Así que por eso es que tal vez vemos tan pocos soldados de Corea del Norte tomados como prisioneros por los ucranianos, porque deciden antes de ser prisioneros suicidarse. Lo otro que debemos saber en estos momentos es que se ha calculado que durante el año 2026 el robo de criptomonedas a través del planeta, el país responsable por estos robos de criptomonedas es el país de Corea del Norte, con un porciento de un 76% de todas las criptomonedas que se roban en ese tipo de industria. Sí. Así que los hackers de Corea del Norte se han convertido en unos expertos robándole a las personas sus criptomonedas. Lo otro que debemos conocer es que durante el mes de abril que acaba de terminar, se completó la 7ª prueba de misiles balísticos de Corea del Norte, donde ellos han probado su reciente misil táctico llamado el Hwasong número 11. Pero más importante que eso, las personas deben conocer lo siguiente: los observadores internacionales, que naturalmente estas observaciones se hacen primordialmente a través de satélites que están siempre están vigilando los lugares nucleares de Corea del Norte, reportaron que hay una enorme actividad en lo que se conoce como la planta nuclear de Chongbyon, ¿okay? Y lo que ellos concluyen, Ángelo, es que el señor Kim Jong-un le ha dado órdenes a esta facilidad para incrementar la producción de material fisible o de uranio enriquecido o cualquier otro tipo de material nuclear, para aumentar la producción de bombas atómicas. Así que en este año, según las conclusiones de estas agencias satelitales de inteligencia, las señales que ven sus satélites es que Kim Jong-un está aumentando, tal vez de una manera acelerada o de una manera preocupante para el occidente, su inventario de bombas atómicas. Así que eso es lo más importante que usted debe conocer sobre lo que ha pasado
con lo que tiene que ver con Corea del Norte hasta ahora, hasta el 30 de abril del año 2026. Orlando, ¿dónde y cuándo te pueden ver nuestros amigos en YouTube? Vamos a ver lo que llega acá, el mensaje en clave Morse o por humo. Por ahí va. Ahí llegué. ¿Dónde y cuándo te pueden ver nuestros amigos en YouTube? Me pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Pla Podcast, donde preparé una conferencia mucho más extensa del impacto que tiene la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la organización que conocemos como la OPEP. Ok. Fantástico. Bueno, mis amigos. Gracias, Andrew, por tenerme otra vez en el programa y tal vez nos vemos el viernes que viene si Dios lo permite. Claro que sí. Gracias, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, como todos los viernes acá. Al final siempre como que se nos va ese delay. No sé qué es lo que está pasando con la comunicación, pero bueno, eso hay que revisarlo más adelante. Gracias a ustedes, como siempre, por estar conectados con nosotros. Ojo visor, oído en tierra, hay que estar atento a lo que está pasando. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Si comienzan nuevamente las hostilidades, ¿no? Los bombardeos sobre Irán, si Irán lleva a cabo algún tipo, ¿no? qué sé yo, de operación secreta o que pueda llevar esto al extremo una vez más, de enfrentamiento militar. La realidad es que se ha afectado a la economía de todos nosotros. El costo del combustible aquí está fuera de control completamente. Ya pues mucha gente se está quedando en sus casas. La misma vez, como hemos mencionado al principio del programa, los precios de los alimentos van a ir obviamente aumentando en efecto cascada. Así que todo eso lo vamos a estar viviendo este verano, que incluso para los que están siempre atentos al weather, no hemos comenzado en junio la temporada de huracanes y ya hay una depresión tropical por ahí formándose. Mi madre, en el Atlántico. Así que está súper caliente el agua del Atlántico como la del Pacífico. El planeta sigue reajustándose y la cosa no es fácil. Así que despierta durmiente. Hay que prepararse para lo que venga. Hay que tener planes de contingencia. Hay que siempre defender la familia. Defiéndase usted. Luego, pues toda la comunidad. Así que hay que salir de ese conformismo y darnos cuenta que tenemos que hacer algo. Que hay que moverse. Y que hay que prepararse para lo que pueda acontecer en el futuro. Nadie lo va a hacer por usted, recuérdalo. Nadie lo va a hacer por usted. Así que la caridad, como decía mi mamá, comienza en casa. Así que gracias como siempre. Será hasta el próximo lunes en La Última Frontera desde la Cava de Vaca Brava. Y te lo digo una vez más. Mi madre, ya estoy yo aquí loco ya por hacer otras cositas y no despedirme, pero sí, decirles hasta luego. Recuerda, ojo visor, oído en tierra, sayonara. Abrazo a todos. Gracias.